Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad. Y por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel, no lo olvide, tch.tv, la señal online, un espacio además como usted se habrá presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con la senadora de la región de Antofagasta, Paulina Núñez, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida, senadora. ¿Cómo le va? Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, Andrés. Hace rato que teníamos pendiente esta conversación, pero bueno, como han pasado muchas cosas, va a estar mejor aún. Harta contingencia, harta cosa Harta ahí. contingencia, post-elección. Sí, claro. Oiga, vamos primero a temas legislativos, ¿cierto? Regionales. Sí. Entiendo que hace muy poquito estuvo en Calama también, en conjunto con el senador Esteban Velázquez, a propósito de distintos temas, medioambiental, tema de los humedales también. Cuéntenos un poco en detalle cómo fue ese trabajo. Muy bueno, ayer en Calama, hoy en Antofagasta, con la Comisión de Medio Ambiente, tanto Esteban como yo nos formamos parte de manera oficial de la comisión. Cada uno evidentemente tiene otras comisiones, yo Constitución, Mujer, en fin, pero junto al senador Alfonso Urresti, él es presidente de esta instancia. Tuvimos el acuerdo, una vez que recibimos al alcalde en la comisión en Valparaíso, en el Congreso, de poder sesionar en la comuna y, por supuesto, aprovechando la instancia, nosotros le pedimos que también lo hiciéramos en Antofagasta. En el caso de Calama, plan de descontaminación, 16 años para ser exacta, han pasado desde una deuda histórica. Es una deuda histórica, pero además una deuda que cuando se pagó mal, y hay que decirlo, fue la justicia la que terminó señalando que no correspondía lo que se había decretado y que por lo tanto se tenía que hacer un nuevo plan. Y por mientras pasan los años y evidentemente la salud de las personas se sigue deteriorando, como también el medio ambiente. Pero, de hecho, hoy está en el Tribunal Ambiental también. Sí. A propósito de una acción que presentaban algunas organizaciones sociales. Sí, bueno, no, esa acción que ya, digamos, dio paso a que se dejara sin efecto, ¿cierto?, el plan, luego terminó en la Corte Suprema también lo zanjó y por eso estamos en una segunda etapa, en una nueva construcción de un plan. Y por mientras, y este es el gran punto y el acuerdo de la comisión, se definió que iban a haber medidas provisorias, pero la verdad es que las provisorias simplemente, a mi juicio, terminan siendo una postergación a lo que realmente hay que hacer. Y se cree que con las provisorias basta, ¿no? Esto como que una medida provisoria se transforma casi que en la definitiva y no es así. Y y por eso el acuerdo me pareció vital. Bueno, sesionamos la Municipalidad de Calama, con el alcalde presente, por supuesto, con todo su equipo medioambiental. Y como bien decías, Andrés, también fuimos al humedal del río El Loa. Y hoy día, bueno, en Antofagasta, en el humedal de La Chimba, que a todo esto tuvo un reconocimiento internacional en el encuentro de humedales en todo de nuestro planeta, donde se reconoció a la ciudad de Valdivia como ciudad humedal, y en el caso, ¿cierto?, de el segundo premio para el país fue nuestro humedal de La Chimba. Yo le decía al senador Durresti, ¿cuál es el humedal más bonito? Bueno, él, por supuesto, decía alguno, porque los ha recorrido todos, de su zona, y yo le decía, mira, al final el humedal más bonito es el de uno, ¿no? El que uno protege, cuida, se siente orgulloso, el de su territorio. Y bueno, después yo le decía, no te pierdas, allá sobre el agua, aquí es en el desierto más árido. Oiga, senadora, bueno, avanzamos en el tiempo, avanzamos rápidamente en otras materias, la llevo rápidamente al tema del balotaje presidencial, a este triunfo arrollador, podríamos decir, de José Antonio Kast, más de 7 millones de votos, ¿cierto? Ganó en todas las regiones. Ganó en todas las regiones, se convirtió, además de paso, en el presidente electo más votado de Chile, ¿cierto? Por lejos. Rápidamente, vienen algunas voces también de distintos partidos de Chile Vamos en respecto de también la composición del gobierno de José Antonio Kast, y cito textual, palabras del diputado Chalper: en el gobierno de Kast es clave que RN participe en los espacios donde se toman decisiones. ¿Usted está de acuerdo con eso, senadora? A ver, cuando tú ya conformas el gobierno, porque la verdad yo hablé con Diego, con el diputado, y claro, hoy día se están tomando decisiones para conformar el gobierno y creo que la señal va por esa línea, ¿no? Pero una vez que ya estás en el gobierno, por supuesto que cada uno toma decisiones, voy a decirlo de esta manera, en su rol. Me explico, no es lo mismo que Renovación Nacional esté en ministerios sectoriales y sociales, Ministerio de Desarrollo Social, claro, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que en roles como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, incluso el Ministerio, la Subsecretaría, perdón, de Interior, que todavía tiene algún rol a propósito de la separación del Ministerio de Seguridad, y por supuesto también
en el comité político. Y lo digo de esta manera porque si bien, y en eso nosotros no nos perdemos, yo no me pierdo, o sea, los que ganaron fueron los republicanos y José Antonio Kast. Pero creo también que si él mismo, desde el día de su discurso, para no decir, por supuesto, en reuniones anteriores, en conversaciones anteriores, pero hace un llamado a que formemos parte del gobierno, nosotros tenemos que formar parte de un gobierno sin perder nuestra identidad o, mejor dicho, tratando de sumar y no de desvestir un santo para vestir otro, porque entre años más y se pasa rápido, vienen elecciones, porque evidentemente hay una aspiración de que alguno de los nuestros gane la primaria o termine pasando segunda vuelta en 4 años más, y por supuesto, José Antonio Kast no se pierde en algo, el presidente electo, que es que su gran incluso diferenciador respecto del expresidente Piñera va a ser esta vez pasarle la banda a alguien nuestro. ¿Qué significa eso? No que alguien nuestro se ponga una banda y ya está. No, que tengamos la posibilidad de que en 8 años y no en 4, que son muy pocos, poder ejecutar un programa de gobierno que tenga mínimos comunes y que, lo más importante, responda a las prioridades de las personas. Por lo tanto, hay que estar, hay que estar. Y en Senadora, cada rol se toman ¿y decisiones. usted esperaría como senadora, como militante de Renovación Nacional, que militantes del partido estén precisamente en esos ministerios claves donde se toman decisiones, digamos, importantes? ¿Esperaría eso dentro del gobierno de José Antonio Kast? Sí, y eso yo creo que es lo que va a ocurrir. O sea, va a ocurrir que vamos a ver un gabinete donde, por supuesto, la mayoría van a ser militantes de republicanos. También espero, sinceramente, que haya gente de los socialcristianos, por ejemplo, o que haya personas de libertarios, a propósito del rol que jugó Kaiser con mucha fuerza, con mucha convicción, ¿cierto?, en la segunda vuelta. Y también la gente de Chile Vamos tiene que estar, porque al final del día, ¿qué significa que tú estés en el gobierno? Evidentemente gobernar, tomar decisiones, pero también que cuentes con los votos en el Congreso. Lógico. Y esos votos en el Congreso hoy día le permiten tener mayoría. Esa mayoría le permite ejecutar un programa y por lo tanto cumplir con lo que las personas dijeron, queremos que esto se haga. A modo de ejemplo, cuando entregue un plan para el norte, a propósito de la migración irregular, que incluso ya en campaña sus palabras produjeron efecto, por lo que ocurrió, ¿cierto?, en Arica, una persona saliendo, una poca coordinación entre el gobierno, o mejor dicho, nuestro Estado con las autoridades de los países limítrofes, pero ya produjo efecto. Imagínate cuando se lance, ¿cierto?, se dé a conocer cuál va a ser la propuesta, que una de las propuestas que va a hacer dentro de los primeros 90 días, me refiero poniendo el foco en el norte del país en materia de migración irregular, en materia de seguridad, en materia de Fuerzas Armadas, en materia de frontera, de crimen organizado, acá. Requiere de esa mayoría para que ese anuncio se pueda ejecutar como corresponde, porque evidentemente va a requerir también de modificaciones de ley o directamente de leyes nuevas. Entonces, creo que si nosotros vamos a construir esas mayorías, tanto en la Cámara como en el Senado, y vamos a construir esa mayoría para poder ejecutar un programa de gobierno que respaldaron con amplia mayoría de las personas, los chilenos y chilenas, lógicamente que también uno espera tomar decisiones desde el Ejecutivo para poder que este engranaje, ¿cierto?, de partida a modo de legislación, somos colegisladores, el Ejecutivo es colegislador. No puede pasar que el gobierno presente un proyecto de ley y el legislativo no le dé la mayoría, o al revés, parlamentarios nuestros presenten mociones con miradas regionales para tratar de mejorar o responder con nuestros dolores, y por el otro lado el Ejecutivo no sea capaz, no sé, de ponerle una urgencia, ¿no? Como que estuviéramos con un gobierno que no es el propio. Por eso creo que es muy importante entender que una cosa va amarrada de la otra y entender también que convengamos en algo, o sea, cada uno donde le corresponde, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para José Antonio Kast sería muy positivo tener un comité político lo más representativo posible. Digo lo más representativo porque Con el partido Chile Vamos, lógico. claro, o sea, porque también dentro de la reunión que hubo con presidentes de partidos que apoyaron en la segunda vuelta, estaba Demócrata, estaba Evópoli, estaba Social Cristiano y estaba Amarillo, pero son partidos que no cumplieron con la mayoría necesaria establecida por ley para continuar, es decir, están en proceso de disolución, pero esos partidos los conforman personas y tienen liderazgos que sin duda pueden ser un aporte para el gobierno. Por lo tanto, claro, en un comité político donde hay 4 o 5 ministerios dependiendo qué rol le dé cada uno. Por ejemplo, el presidente Boric decidió que el Ministerio de la Mujer formaba parte del comité político, Claro. ¿cierto? A lo mejor el presidente electo Kast decide que sea el Ministerio de Seguridad por la relevancia y el foco que él ha puesto, ¿cierto?, en su programa, claro, por lo que hoy día se necesita. Entonces, bueno, pero en general, por supuesto, está el Ministerio de Interior, la CGGOV, la Secretaría General de Gobierno, la SECPRES, que es vital con esto que estamos hablando del trabajo conjunto con el Congreso, y creo que van a ser unos 4 ministros
ahí tiene que haber uno, ojalá, de cada partido por una cuestión evidente. Ese es el petit comité, como se dice. Ese es el comité que toma las decisiones, por supuesto, políticas, de conducción, de estrategia, etc. Senadora, hablando del tema regional, hace muy poco un consejero republicano planteaba públicamente que el delegado o delegada presidencial debiera ser del partido del presidente de la República. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Debiera ser tan así? Se lo pregunto porque, por ejemplo, Sí. en el gobierno de Gabriel Boric vimos que, por lo menos a nivel regional, la delegada presidencial no es precisamente del partido del presidente de la República. Se lo consulto. ¿Usted piensa que necesariamente debiera ser alguien de la tienda de José Antonio Kast? Yo creo que sí. Yo creo que el delegado regional debe ser de republicano. Creo que hay muchos otros espacios, ¿cierto?, donde se pueden dar estos equilibrios, guardando las proporciones de que este es un gobierno republicano. Me refiero a la participación, las otras delegaciones provinciales, las seremías, las direcciones regionales, o personas que juegan un rol dentro de estas instituciones más técnicas, en fin. Pero yo creo que sí, yo creo que el delegado regional debe ser de republicano, porque además hay que gobernar. Hay Lógico. que, hay que gobernar, hay que hacerse cargo, hay que asumir responsabilidades, hay que liderar los equipos, y a mí al menos me parece de toda lógica, pero eso no significa que esa persona se quede solo, se quede Mm. sola, y que uno termine casi que tomando palco. Bueno, a ver cómo lo hacen ahora, si les va bien. No, esa es la pequeñez total, que si queremos proyectarnos a 8 años más no puede pasar. Entonces creo que aquí, así como tiene que haber generosidad y entendimiento en que tiene que ser, bueno, como lo ha dicho el presidente electo, un gobierno de emergencia o de urgencia, incluso han llegado a decir Claro. otros. Y ayer, por ejemplo, Cristian Larroulet, hombre de confianza de toda la vida del presidente Piñera, fue el jefe del segundo piso, también en otros gobiernos, ¿cierto?, asumió los ministerios, pero él decía, este gobierno de emergencia, de urgencia, no es por los primeros 90 días o mientras dure lo que se llama la luna de miel. No, esto es durante los 4 años, porque si no va a ser imposible tratar de enfrentar los temas profundos que tenemos, como es ni más ni menos que enfrentar el crimen organizado, enfrentar, Andrés, la corrupción que Mm. ha llegado a cada poder del Estado. Ok. La crisis del poder judicial es brutal. Nosotros que actuamos Vimos hace como poco lo de jueces, Gendarmería, por lo de ejemplo, entre otros, gendarmería, tal ¿no? cual. Bueno, todo esto, ahí el gobierno ha anunciado una reforma profunda, porque es una reforma constitucional además a Gendarmería de Chile. Yo, si entra por el Senado y llega a la Comisión de Constitución, evidentemente que la voy a priorizar en este mes que queda de este Mm. año legislativo, ¿cierto?, que es enero. Pero creo que es vital entender también que, por ejemplo, eso tiene que ser un foco en el gobierno de José Antonio Kast, y por supuesto tiene que ir de la mano con lo que podamos hacer en el Congreso. Senadora, y por lo mismo es vital también el rol que se pueda cumplir desde el Senado. Por ejemplo, a propósito, y ahora la llevo rápidamente a otro Sí. tema, porque ha ya trascendido en algunos medios de comunicación que el presidente electo, José Antonio Kast, la llamó directamente a usted y a Osandón respecto de quién va a dirigir la testera para el 2026, un año, digámoslo, primer año clave para el gobierno, sobre todo entendiendo reformas, por ejemplo, a temas como seguridad, que Mm. son fundamentales, que fueron clave en la campaña de José Antonio Kast. ¿Cómo está eso? ¿Efectivamente el presidente electo la llamó para un poco tener más o menos detalles o luces de por dónde podría ir el tema de la presidencia? Y le consulto directamente, ¿usted asumiría un desafío como aquel, senadora? Sí, yo asumiría un desafío si se llegan a reunir los votos en el Senado. A mí no me llamó, me reuní con él. Y creo que son conversaciones de tal envergadura que por supuesto uno no va a contar detalles, pero sí también quiero agradecer el respaldo que hay desde mi bancada. Creo también que es vital entender que aquí, y esto al menos lo que creo deberíamos hacer, es no tratar de juntar 25, 26 y estar ahí al filo dependiendo de qué, de que ojalá nadie se enoje, no, ojalá en el caso del Senado tener un acuerdo eh, de las distintas fuerzas políticas para entender que la gobernabilidad del Senado es lo que también le va a dar posibilidad a tener gobernabilidad al gobierno, pero en el país, ¿me Mm. explico? En el Senado no es lo mismo que en la Cámara de Diputados. Yo fui diputada 2 periodos, nuestra región me honró con eso, pero lo que hoy día estamos viviendo en la Cámara, insisto, es muy distinto de aquello que se veía en el Senado. En el Senado, además, somos cámara, revisora de los proyectos de ley. El Senado, a propósito de lo que hablamos recién, resuelve las acusaciones constitucionales. De hecho, este lunes, lamentablemente, porque no es menor decirlo, ¿verdad?, tenemos que nuevamente resolver si termina acusado constitucionalmente o no un juez, un magistrado, un ministro de la Corte Suprema. Y el rol, evidentemente, que puede jugar el presidente o la presidenta del Senado en el primer año es total,
porque es allí donde nos jugamos el poder ejecutar rápidamente, que es lo que las personas están esperando, lo que comprometió en campaña y por supuesto lo que nosotros queremos apoyar también. Entonces, a diferencia de una elección a diputada, a senadora o la elección, por ejemplo, interna dentro de un partido político, si uno aspira a presidirlo, que en gran medida depende de uno, esto no depende de uno, ni siquiera de tu bancada en estricto rigor o de tu sector político. Esto ya depende de un acuerdo de gobernabilidad que se imponga en el Senado y con eso, claro, si termina siendo mi nombre una opción, yo por supuesto que desde ya agradezco que haya una consideración, porque también cada vez que yo Senadora, llego a algún rol, llego como representante de la región de Antofagasta y si yo sí, llego, claro. yo llego a presidir el Senado, eso tiene que reeditar en mi región con cuestiones concretas o con algunos desafíos que incluso logré plantearle en esta conversación al presidente electo para que pudiéramos partir con, bueno, los temas de migración, de Sí, seguridad. claro. Mira, Andrés, si al gobierno del presidente Kast le va bien, es porque a Antofagasta le va bien, porque los temas que él ha priorizado son nuestros principales dolores. Oiga, senadora, le consulto porque en algún momento usted también tuvo aspiraciones de ser presidenta, pero de su partido, de Renovación Nacional. Me Sí. imagino que entendiendo ahora esta lógica de que su nombre suena como uno de los posibles para ser presidenta ahora del Senado, esto se echaría un poco por tierra, ¿no? El tema de la No, claro, o aspiración sea, dentro de su partido, ¿no? no, claro, tú no puedes presidir el Senado y ser presidente del partido, ¿no? Bueno, me refiero a que no hay una inhabilidad o una incompatibilidad, pero la presidencia del Senado es la segunda autoridad del país, se requiere de la concentración total porque desde allí se logran los grandes acuerdos que van a ser vitales en este periodo. Además, yo quiero destacar algo, ¿ah? Porque si hay un contacto tanto con el senador Sandón, conmigo, con nuestra bancada, es porque también creo que hay una señal de que se va a avanzar, por supuesto, con grandes acuerdos, sin perjuicio de lo que se puede hacer, a lo mejor, ¿verdad?, de manera administrativa o que no requiera quórums altos, pero creo que hay una señal de decir, nos tenemos que entender. Nosotros, hablo tanto por el senador Sandón como por mí, qué duda cabe que tenemos buenos nexos y buenos puentes, ¿cierto?, con los parlamentarios que van a hacer En la futura oposición, oposición, claro. exactamente, incluso con varios ministros que hoy día van de salida que van a tomar roles en sus partidos, por ejemplo, y Senadora, creo que justamente eso le es iba a vital. consultar, porque algunos dicen es que una de las grandes cualidades de Osandón, por ejemplo, es que tiene muy buena relación con el socialismo democrático, pero parece que por su lado no es tan distinto, digamos, ¿no? No, claro, yo creo que los dos estamos en una misma posición. Esta semana algunos senadores del Partido Socialista, incluso el PPD, ahí la anduvieron tirando la oreja por algunos, por algunos proyectos, pero bueno, eso es del día a día en todo caso. Lo que quiero decir es que yo creo que eso uno se lo gana con el tiempo, con el Mm. trabajo que ha hecho de las comisiones. Yo estoy presidiendo la Comisión de Constitución, que es la comisión junto a la Comisión de Hacienda más relevante del Senado, y por lo tanto, por supuesto, si puedo jugar ese rol, bueno, voy a estar disponible y ante tu pregunta, Andrés, uno no puede pretender aspirar, ¿cierto?, a esas dos posiciones, así que por supuesto que como esta es una decisión que no depende de mí, hay que ver cómo avanza, lo vamos a ver sin duda como en todas las elecciones, recién el 10 o el 11 de marzo, dependiendo cuándo vote el Senado, pero por supuesto que los acuerdos, las conversaciones, muy probable que se vayan zanjando. Y usted encantada de asumir el desafío, si así Sí, por supuesto, o genera. sea, si primero tus pares te honran con eso, porque aquí votan los propios senadores de manera transversal, y luego sabemos que también es una aspiración del propio presidente electo, bueno, con mayor razón sería enfocarnos plenamente este año, digamos, el año que viene, ¿verdad?, para poder sacar adelante grandes reformas, acuerdos y, por supuesto, lo más importante, estar a disposición del programa que los chilenos optaron, entregaron confianza con una Mm. abrumadora mayoría, así que por Sí, supuesto que estaría claro. disponible a su... Senadora, nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de pasar un tema que tiene Sí. que ver con, algunos temas que tienen que ver con el municipio, con la corporación, con quienes hoy día están liderando precisamente los destinos. Estoy hablando de la comuna de la ciudad de Antofagasta. Hace muy poco la Contraloría instruyó a la municipalidad un sumario por el presunto uso de recursos, de presuntas irregularidades, ¿cierto?, que se habrían utilizado en una campaña política de la directora de IDECO. A propósito de lo mismo, el diputado Jaime Araya Mm. planteó que Karen Rojo, dice él textual, se fue a la cárcel por menos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Usted siente que ahí de pronto puede haber existir un presunto delito en este tema, por ejemplo? Ahora, yo creo que cuando alguien presenta antecedentes a la fiscalía, lo hace porque al menos tiene la convicción de que hay hechos que pueden ser constitutivos de delito y que por lo tanto se tienen que investigar. Esa es la labor
del Ministerio Público, es nuestro órgano persecutor penal autónomo por esencia y tiene que investigar. Y creo también que como todas estas acciones, o mayoritariamente, se presentaron en épocas de campaña, no son acciones para que durante ese periodo se incline la balanza para una candidata o un candidato. Son acciones porque hay una cuestión de fondo, que es el resguardo, por ejemplo, de los recursos públicos. Los recursos públicos están, sobre todo los de los municipios, están destinados para las personas que más necesitan, que llegan a pedir un apoyo, ¿cierto?, a un municipio, y no para sacar adelante la candidatura de X personas. Y luego de eso, creo que es vital también entender que como eso está en sede tanto administrativa, me refiero por la Contraloría, como judicial, ¿verdad? A propósito de la Fiscalía, obviamente que eso tiene que seguir avanzando y se tiene que resolver. Y lo que me parece ya, bueno, siempre se puede seguir conociendo información, ¿ah? Y esto es porque apareció de manera pública, y Sí, por claro. esto lo digo, no es porque yo tenga información y la esté develando, pero lo que ocurrió en la corporación, o sea, se despidieron personas calificadas, competentes, que recibían X sueldo porque no habían recursos, casi por necesidad de la empresa, ¿no? Casi porque había que optimizar y ser más eficiente en el gasto. Bueno, y resulta que se contrataron ahora personas, ya sabemos, por mucho más, por más recursos, en esos mismos cargos y, por supuesto, con menos calificación. Entonces, creo que las señales siguen siendo erradas y son hechos que, por ejemplo, en este caso, ese mismo antecedente sirve, por supuesto, yo soy abogada de profesión, sirve, por supuesto, como antecedente, por ejemplo, para todos los despidos injustificados que hoy día están reclamando distintos funcionarios, distintas personas, que en la justicia porque creen que, por supuesto, no procedía ni la forma ni el fondo de cómo se les desvinculó. ¿Hay un problema de conducción política de pronto también? Digo, del jefe comunal, senadora. Sí. Ujú. Y creo que es letal para el proyecto, ¿no? Creo que Sobre todo porque Renovación Nacional apoyó la campaña y de hecho, justamente el tema que estamos hablando de los despidos de la corporación y estas nuevas contrataciones con sueldos presuntamente más altos, aparece justamente una foto de Carlos Cantero, precisamente en la campaña del señor Rasmilich. Entonces, ¿qué sensación queda un poco al final del día? no, ahí yo, a ver, casi que hago eco de las propias palabras de Carlos Cantero, a quien además de apreciarlo, porque lo conozco como persona, pero lo respeto mucho. Yo creo que no se mereció ese trato y él, cuando tú te das la mano, para mí vale más que cualquier papel. Y cuando tú te apoyas mutuamente, entendiendo que ambos eran candidatos al mismo sector, creo que no es por una cosa de trabajo, ¿no? Es porque uno dice, bueno, tanto tú como yo nos vamos a quedar con apoyos políticos y los voy a poner a disposición de ti si tú ganas o tú de mí si yo gano y vamos a empujar esto en equipo. Mira, André, en política nadie avanza solo, al contrario. Y creo también que cuando algunos han tratado de instalar que esto es poco menos que cuoteo político o que los nombres no tenían poco menos que currículum Claro. o que no eran los competentes o lo que sea, lo único que haces es ampliar más el conflicto en vez de, y vuelvo a tus palabras, conducir políticamente esta situación. Cuando tú llevas la política a los tribunales, entonces fracasaste en lo político, fracasaste en la capacidad de ponernos de Y eso acuerdo, le de está abrir pasando hoy día a espacio. él, digamos, el Sí, no, alcalde. yo creo que ha sido un Ujú. fracaso total en materia política y además en materia transversal. O sea, de verdad yo no recuerdo a algún político que en tan poco tiempo se haya echado encima tantos enemigos. Lo digo de esa manera porque, Y de manera transversal, y de manera porque transversal. digámoslo, no Y eso solo le del hace mal a sector. la comuna, le hace mal a la comuna. Bueno, nosotros la apoyamos además con tanta convicción, con tanto cariño, con tanta esperanza después para poder decir vamos a administrar nuestra comuna, la vamos a dejar mejor. Yo la verdad es que hoy día de esto uno pasa por el centro y Y hay un problema ahí, por lo menos uno dice, bueno, ¿qué pasa con la gestión, con la administración municipal, no? Uno mira, se plantea bueno, lo mínimo que tú le tienes que pedir a un municipio es mantener tu comuna limpia, no es como que las personas lo relacionan y después obviamente el contacto sobre todo con la sociedad civil organizada, el tema. Y después expresaremos los grandes proyectos, pero tareas que son privativas del municipio. Y uno de nadie dice, ¿qué más. pasa con esto? Y si tú necesitas apoyo, necesitas ayuda, bueno, pídela o acéptala cuando también se te ha tratado de entregar. Y lo digo con incluso alcaldes, grandes alcaldes de nuestro sector. Mira lo que está haciendo Mario Desbordes de Santiago, lo que está haciendo Sebastián Sichel, lo que está haciendo la Cata San Martín, por ejemplo, me saco el sombrero, porque además como llegó, no nos olvidemos, ¿cierto? En Las Contes, o sea, creo que, insisto, es equipo, equipo, equipo. Y más aún cuando tu partido desapareció, o sea, yo no sé, bueno, eso ya será una decisión de él, Aparte. aparte, ver qué va a hacer.
Oiga, senador, se nos fue el tiempo de la entrevista, pero quiero dejar las cámaras por última vez por si quiere entregar algún mensaje a la ciudadanía o de pronto profundizar también en alguno de los tópicos que hoy hemos llevado sobre la mesa. No, muchísimas gracias, Andrés, por el espacio y a decirle a todos los vecinos, yo tengo mucha esperanza de lo que podamos hacer a partir del 11 de marzo del próximo año y como dije recién, para que al gobierno del presidente electo José Antonio Kast le vaya bien, a nuestra región le tiene que ir bien. Y eso va a ser así porque las prioridades que tuvo en su programa de gobierno, hablábamos en esa conversación de que lanzó su campaña presidencial aquí en Antofagasta y eso que era una señal, ahora se va a traducir en cuestiones concretas y lo vamos a apoyar, lo vamos a acompañar, evidentemente como senador de la región para que eso ocurra. Así que muchísimas gracias. Senador, le agradecemos su tiempo. Gracias. Y de esta forma entonces despedimos una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias. Hasta pronto.